Buenas tardes y bienvenidos al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Vamos a iniciar aquí una ronda, una serie de entrevistas que poco a poco iré realizando a colegas, fisioterapeutas y también a otros profesionales que no tienen por qué ser forzosamente del área de conocimiento de fisioterapia, pero que seguramente pueden aportarnos conocimientos específicos en áreas que nos pueden servir de ayuda a la hora de tomar, aprender habilidades, herramientas que nos vengan bien para nuestro desarrollo personal, profesional. Hoy tengo el inmenso placer de presentar y de compartir unos minutos con un gran amigo, además, que es Juan López. Juan López es fisioterapeuta, hace muchos años que nos conocemos, es fisioterapeuta, es diplomado en fisioterapia, lo hizo en la Universidad de Valencia y posteriormente sé que estudió también la licenciatura en kinesiología y fisiatría en la Universidad de Argentina y también tiene el grado de doctor en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, a mí me gustaría centrar su currículum, que es muy amplio, muy dilatado, más que en sus honores académicos, que los tiene y muchos, profesor durante 25 años o más de formación de posgrado en fisioterapia, también un montón de años como profesor de grado en distintas universidades, fundamentalmente de Cataluña, ponente, conferenciante, investigador, pero yo quiero presentarle y para que nos hable sobre todo de su histórico como emprendedor, como empresario, como innovador y como creador de un método de fisioterapia, de un método propio, patentado y desarrollado durante muchos años. Y esto es lo que más me interesa para que nuestros seguidores puedan conocer la figura de Juan y puedan aprender y puedan tomar pistas de su vida y de su experiencia. Así que, Juan, yo lo primero que te pediría es que te hagas una breve presentación en relación a aquello que yo he comentado. Me interesa sobre todo los aspectos tuyos, tus valores como emprendedor, como innovador, en este caso de la creación del método POL, que es tu método. Buenas, Ginés. Muchas gracias por convidarme a este espacio que sin duda creo que es muy importante para los fisioterapeutas, pues como bien hablábamos antes de entrar en cámara, aprendemos en la universidad fisioterapia hasta donde se puede, pero no nos enseñan nada de qué es lo que es emprender, crear, hacer de tu profesión también una vida empresarial y conseguir, en definitiva, crear riqueza para ti y para todos aquellos que estén contigo. Entonces, creo que es muy importante esta labor y me parece excelente. ¿Yo qué puedo decir? Pues que desde que estaba en la universidad creo que no he parado de emprender, por decirlo de alguna manera. Ya como alumno, recuerdo perfectamente que me quejaba continuamente. Yo estaba de delegado de curso y me quejaba de las faltas que había en la formación, de esos vacíos. En aquel entonces era como que la fisioterapia se había convertido en una especie de personas exquisitas que aplicaban aparatos y se había perdido la terapia manual. Eran los años en donde, digamos, los quiromasajistas ocuparon un espacio que nosotros dejamos. Y ya ahí entonces empecé a luchar porque nos diesen más terapia manual en la carrera, porque se creasen proyectos. Y ahí empecé con mi primer proyecto, que fue, siendo alumno, generar unas formaciones para nosotros, a modo, digamos, los alumnos nos poníamos de acuerdo y traíamos a especialistas de terapia manual para que nos enseñasen algo que en la carrera no había. Y ahí es donde me di cuenta que podía ser organizador de actividades. Y esa fue un poco la primera etapa, ya como alumno, ya digo. Y luego, nada más terminar la carrera, pues bueno, encontré trabajo rápidamente porque en aquel entonces la realidad es que se encontraba trabajo sin ningún problema y empecé en una mutua haciendo una suplencia de verano.
Y ahí me di cuenta de nuevo que lo que allí se hacía no se correspondía con el ideal que yo tenía de la fisioterapia y de lo que debía de ser. Y pensé que debíamos de hacer algo diferente. Y que en ese algo diferente me di cuenta que no se podía construir fácilmente desde las estructuras que ya había en aquel entonces, tanto universitarias como de empresas que había de fisioterapia, y pensé que lo que debía hacer era mi propio proyecto. Y a partir de ahí es donde empieza Ujú, uno a buscar la manera de claro. ser coherente de alguna forma, ¿no? Sí, ahí está tu carácter emprendedor. Empezaste, por lo que dices, incluso antes de terminar la carrera. Sí, sí. Por, por cierto, recuerdo que una vez me comentaste que el estudio de fisioterapia no fue tu primera elección. Tú venías de haber estudiado previamente No, otras cosas, ¿no? efectivamente, efectivamente. O sea, que ya Yo estudiaste de mayor. Sí, yo cuando empecé la carrera tenía 30 años y estaba Fíjate. rodeado de chavales de 18 y de 19. Claro, ¿qué había pasado? Que yo había estudiado antes ingeniería de telecomunicaciones Ujú, y lo dejé en el último año. O sea, yo estaba en cuarto curso y solo me quedaba un año más para terminar la ingeniería, pero me di cuenta que, y trabajaba, ya estaba trabajando en aquel entonces, ujú, trabajaba en Telefónica precisamente. vale, Y me di cuenta de que lo mío no era arreglar máquinas para toda la vida, sino que buscaba claro. otros valores y me dediqué a Eso es. arreglar personas, por decirlo así. Ese es un gran valor de los emprendedores también, la toma de decisiones. Pues Mira, sí, fue esto a duro, ¿eh? pesar de que le he dedicado un tiempo, no es lo que me interesa, no es lo que quiero, cambio de rumbo, me voy a otro objetivo y apuesto Efectivamente, no hay que por tener otro miedo. O lado. sea, lo que hay que seguir es el impulso interior de lo que tú realmente crees que te apetece hacer y que te va a hacer feliz y que te va a permitir desarrollar lo que eres, en definitiva. Ujú, Entonces, bueno, es un salto al vacío muchas veces. En mi sí, caso, el cambio total de una vida acomodada. Yo me ganaba muy bien la vida en Telefónica, tenía un sueldo excelente, sí, podía disfrutar 3 meses al año para irme a dar la vuelta al mundo si quería, sí, pero me di cuenta que no era pero eso lo que quería. eso no era una zona de confort que a ti te interesara y No, no, no. decidiste avanzar. Sí, Y sí, no, y además no fue la primera vez, porque también me ujú, había dedicado al mundo del alpinismo a nivel profesional. ajá, eso Había, no sabía. eso no lo sabías. Pues bueno, yo había sido alpinista Ajá, de los fuertes, de los que bien. subíamos 8000 y esas cosas. Qué barbaridad. Y, Yo te había notado siempre algo raro. hombre, mira, Este sube 8.000 metros. si buscas por ahí en televisión española, hay un Mm, documental mío de una montaña del Himalaya que ¿sí? ganamos, por cierto, un primer Qué premio bueno. internacional de cine con el documental. Mm, Y también dejé ese mundo para dedicarme sí, a la fisioterapia. qué bueno. O sea, Bueno, pues yo creo que la fisioterapia te lo agradece, ¿eh? Escucha, yo quería preguntarte, vamos, como no sí. tenemos mucho tiempo, yendo un poco al grano, ¿cómo surge la idea de crear el método POL? O primero, ¿qué es el método POL? Así brevemente. Sí, someramente. Bueno, el método POL es una terapia manual basada en movilización, pero de tipo oscilatorio o rítmico. Y eso surge de la experiencia clínica. Digamos que no hay nada preconcebido, sino que en la experiencia clínica descubres que determinadas cosas dan unos resultados positivos y en ese sentido pues lo empiezas a desarrollar. Y es un día que alguien te dice, oye, ¿por qué no enseñas esto a los demás y le pones un nombre? Porque esto está muy bien, funciona bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues te dedicas a buscarle un nombre y a ver la forma de transmitir eso a los demás. Teniendo en cuenta que todo esto nace en una etapa donde la evidencia en fisioterapia, la evidencia científica, no existía prácticamente en nuestro país, nada de nada de nada. Y Ujú, por lo tanto nos basábamos en la experiencia clínica. Es luego, con los años después, que nos vemos en la obligación de dotar de un soporte científico a lo que en la clínica nos venía funcionando desde hacía años, pero para las ujú, nuevas generaciones había que hacerlo. Y a partir de ahí claro, también nace una empresa, nace el Instituto POL, que en ujú, definitiva, de alguna forma, es de lo que aquí se trata, de ver cómo emprendemos y cómo damos marco exactamente, a esas exactamente. iniciativas, ¿no? Es Entonces, otra línea de tus proyectos de emprendimiento. sí, de hecho todo gira en torno, casi te diría que a esto del método Paul, Mm, porque inicialmente teníamos una clínica que habíamos montado con una compañera de la universidad, en donde ahí empezamos a funcionar
Y cuando yo me doy cuenta de que hay que darle cuerpo a esto del método Paul, y que había que hacer formación del mismo, pues entonces me veo en la obligación de crear una empresa de Llegaste. formación que se llamaba Salud y Formación SL. O sea, Ajá, no, y bueno, no tenía nada que ver con el nombre de Paul ni con el que sí. luego vino después. Mm, Y Salud y Formación SL lo hicimos, pues mira, 3 personas sin experiencia ninguna, sin ser bien, empresarios de ningún tipo, no teníamos ningún conocimiento como empresa, pero teníamos mucha ilusión por llevarlo adelante. bien. Y queríamos ofrecer aspectos nuevos a la formación de fisioterapia que no se contemplaban dentro del ámbito de la carrera. No solo era Ujú. el método Paul, trabajábamos ¿Y con otras cosas. qué significa Paul, el método Paul? Paul, a ver, tiene dos fórmulas. Entonces, voy a revelar aquí algo que siempre me han dicho que no puede ser, no puede ser. Pues mira, yo siempre digo que Paul actualmente es pulsación, oscilación de larga duración, que coincide con lo que es la técnica. Pero la Sí. realidad es que es pulsación, oscilación López Díaz, que son mis apellidos. Pero Ujú. me daba mucha vergüenza, o sea, Sí. muchísima vergüenza Bueno, pero poner mira, mi nombre, ¿sabes? sin embargo, ¿hasta qué punto te has eliminado tu propio apellido? Porque Sí. muchos te conocen por Juan Paul, Sí, cierto, cierto. O sea, ¿sabes? ahora lo que ha pasado es que Paul se ha convertido en mi apellido. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, y ya te digo, o sea, la primera empresa nace con las ganas de ofrecer formación continuada de calidad y diferente, pero mm, sin conocimientos de empresa, con lo cual metimos la pata muchísimo. O sea, yo me di cuenta que no éramos empresarios, no teníamos formación como tales y no teníamos tiempo de hacer una formación especializada como empresarios y bueno, lo dejamos en manos de agentes, de gestores que nos iban diciendo qué hacer y qué no hacer. Y nosotros nos dedicábamos pues a la parte de la fisioterapia, de lo mm, que correspondía a la fisioterapia dentro de esa empresa. Pero como tal, la realidad es que no teníamos ni conocimientos de marketing, ni conocimientos de nada, de nada, de nada, mm, de nada. mm. Vamos, ni de organización de empresa, ni de nada, ni de contabilidad, ni de nada. Y así pasa que yo luego con el tiempo me di cuenta de que eso era un vacío. Bueno, tenías esas carencias, pero seguro que te pusiste manos a la obra y algo aprendiste después. Exactamente. O sea, lo que está muy claro es que si tienes una ilusión y quieres tirar para adelante de un proyecto, las cosas se van poniendo de cara. O sea, no por saber más de economía o de Ujú, organización de empresas vas a tener más éxito. Si no tienes sí, un proyecto, más que un proyecto, una idea ujú. original Ahí empieza. e Ahí empieza con la ilusionante. idea. Esa es la idea. Si tienes eso, a partir de ahí le puedes dar forma, pero si no hay, Sí. o sea, si intentas montar una empresa sin un fondo, vamos a decir, filosófico, ideológico, eje del Ujú. asunto, no vas a llegar a ningún lado. Serás, bueno, sí, como todos conocemos a muchas empresas de fisioterapia que se dedican a la rehabilitación, no, no es en el momento de poner ningún nombre, pero creo que todos sabemos que se dedican precisamente solo a hacer de empresa y no hay un Ujú, proyecto detrás de innovación, calidad y tal. Y claro, la gente se da cuenta de esa diferencia. sí. Entonces, digamos que surge la idea casi por una necesidad clínica y la aterrizas y la desarrollas preguntándote qué puedes ir haciendo para mostrar ese método que tú en ese momento estás empezando a desarrollar, Sí, digamos, sí, efectivamente, que después lo efectivamente. has ido ampliando, justificando, dándole evidencia, presentando artículos científicos y Sí, sobre sí. todo enseñándolo, porque donde yo te he conocido más, bueno, hay que decir que Juan y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y que hemos sido una buena parte de años, o casi siempre, hemos sido en lo empresarial, hemos sido competidores. Y sin Competidores, embargo, pero desde el y respeto sin y desde la embargo, amistad. amigos, y sin embargo, Exacto, amigos, exacto. yo he respetado lo que tú has hecho, lo que yo hemos hecho, hemos colaborado incluso, ¿por qué no? Mi idea de la competencia y del proyecto empresarial no es que uno tenga que hacerse hueco intentando apartar a otros. No, no, no. Yo creo que hay sitio para todas las ideas, sobre todo para las ideas que son buenas y para aquello que se plasma con calidad y utilidad para el usuario, sea un paciente, sea un alumno. Así que esto es importante mencionarlo,
no siempre competir significa echar a nadie de ningún lugar, No, sino a veces lo efectivamente. Y contrario. de hecho te diría yo que la buena salud empresarial de la fisioterapia llegará cuando seamos capaces de generar un networking colaborativo en fisioterapia, Mm, mm. más que un competitivo, Sí. espacio competitivo. Por el momento ese colaborativo no se da, No se da, lamentablemente no se da. lamentablemente. Pero Bueno, bueno, yo creo que hay muchos focos que sí son colaborativos y vamos a seguir estando ahí. Y lo que está bien es importante a nivel ya, si a la gente que escuchará esta entrevista le puede servir, es que se deje asesorar en lo empresarial por personas que tengan experiencia en ese ujú, tema. Pero eso sí, el que desde la fisioterapia tenga un proyecto, una idea, que luche por ella, pero que se deje asesorar por los que conocen del sí, ámbito de la sí, empresa. sí. Hablo en cuanto al marketing, hablo en cuanto a la infraestructura, de cómo organizarlo. Mira, por ejemplo, nosotros, después de la primera empresa de salud y formación SL, nos dimos cuenta que para poder desarrollar el proyecto de llevar el POL a muchos sitios, teníamos que poder entrar en el mundo de la investigación y poder entrar en hacer convenios con universidades para poder enseñar aquello Ujú, dentro del ámbito universitario. Y eso nos llevaba a la necesidad de formar una fundación. Y ahí ujú, creamos una fundación que se llama ONFIS, existe todavía, que es la que da el marco, digamos, más institucional, no tanto empresarial, en donde transformamos lo que ujú, era una empresa con ánimo de lucro a una entidad sin ánimo de lucro. Y nos damos cuenta que lo que queremos en la vida, en este caso nosotros, ¿no? Queremos vivir de nuestro trabajo, pero queremos hacer que ese trabajo llegue a más sitios, sacrificando de alguna manera una visión empresarial pura por una visión más asociativa, ujú, fundacional, sin ánimo de lucro. ujú. Vivimos de ello, Sí, pero también sí, generamos espacios o mm, todo lo que la Fundación Pro hace está sí. dedicado a la investigación y a desarrollar más el proyecto. Juan, ¿y cuáles son las dificultades que, así, de manera general, en los distintos proyectos en los que has emprendido y en muchos de ellos continúas, cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado y cómo las has resuelto? Porque se trata de eso. Bueno, una de las principales dificultades viene por lo que decíamos antes, por la competitividad. O sea, yo me he dado cuenta de que en vez de encontrar apoyos y colaboración, la mayoría de las veces me he encontrado palos en las ruedas por mis mismos colegas. O sea, si yo hablaba de un proyecto que podía ser muy bueno, mirado objetivamente, digamos, y de forma pulcra, pero si entraba en conflicto con alguien que le pudiese perjudicar a sus propios proyectos, bueno, te lo tiraba por tierra o hacía todo lo posible para que institucionalmente no pudieses progresar. Mm, ¿Y qué vamos a hablar? Pues de lo que luego fueron los colegios, lo que luego fue el Consejo de Colegios y los intereses y las universidades privadas, donde se generaron tal nivel de sí, intereses que hicieron muy difícil el trabajar desde freelance, que nosotros estábamos no mm, alineados. O sea, te ya, diría como en la política. O sea, sí. trabajar desde el ser independiente es dificilísimo. Bueno, pero tú has seguido adelante contra Eh, viento y marea. Yo te he visto en cantidad de congresos, en varios países nos hemos encontrado y yo me he dicho, hay que ver, Juan, qué capacidad de esfuerzo tiene. No le importa dejar su consulta y lo que haga falta en Barcelona para irse a México, a Brasil, a Argentina, porque nos hemos visto en un montón de lugares y tú has estado ahí. nos hemos visto más por ahí que en España. Sí, sí, seguramente. Y bueno, yo creo también que, bueno, desde luego tu método es bastante conocido y me parece a mí que tiene bastante recorrido todavía. La lástima es que en lugar de ser un método que nace aquí en casa, es que tú no seas australiano. Porque si Mm, fueras australiano, seguramente el método Paul sería la leche, ¿no? Pero a bueno, ver, mira, pecando de inmodesto, sí, pero cuando vino el Congreso Mundial de Fisioterapia aquí a Barcelona en el 2003, sí. yo fui un ponente del Congreso y hicimos un curso post-Congreso.
A ese curso de Paul asistieron gente de diversos países, prácticamente de todos los lados. Y nunca se me olvidará un señor bastante mayor, de unos 80 años, de la India, que era entonces el presidente de la Asociación India de Fisioterapia. Y estuvo haciendo el curso. Y me dijo así un día, me dice, es una pena que usted en vez de llamarse López no se llame Mackenzie, porque sería otro muy diferente de lo que está usted Y, soportando. y otra cosa, mira, te he preguntado por las dificultades, ¿no? Y has expresado por dónde han ido y sé que tú las has vencido a base de pundonor y a base de mucha Las capacidad de trabajo. institucionales son las más difíciles de superar. Claro. La de los colegas que necesitan generarse espacios de poder y para tener sus espacios de poder son capaces de hundir a cualquiera. Sí. Bueno, esas son dificultades que los que nos están oyendo, pues igual acaban encontrándose, ya saben que puede ocurrir, ojalá no les ocurra, pero si fuera así, pues bueno, ya están prevenidos y saben cómo tienen que actuar, ¿no? Pero de la misma forma, seguro que te has encontrado a gente facilitadora, sí, a gente, a mentores, gente que te ha ayudado, gente, instituciones, o gente que ha creído en ti y en tu proyecto, en definitiva. ¿Eso qué te has encontrado de eso? Sí, yo me he encontrado algunos personajes en este sentido, como digo, no voy a decir ningún nombre, ni de un lado ni del otro, pero puedo decirte que he tenido personas que sí, que me han apoyado decididamente, también desde las instituciones, y eso es fundamental. Pero ese apoyo, fíjate, ese apoyo ha nacido desde la relación personal, desde el, vamos a decirlo así, caernos bien. Sí. Por decirlo de alguna manera. Y una vez que te caes bien, o sea, por ese sentido, a la gente que quiera emprender, demonios, que no se busque enemigos, que haga amigos, porque es la única manera, por lo menos en este país, de abrir puertas. Entonces hay que conseguir generar vínculos de amistad con la gente, siendo muy honesto, eso sí, no hay que dorarle la píldora a nadie, ni pasarle la mano por el lomo a nadie que no se lo merezca, eso sin duda. Sí, eso que llamamos en España hacer la pelota, no, esa no es la historia. No es hacer la pelota, sino explicar tu proyecto desde la honestidad y convencer de que eso que tú estás haciendo es bueno no solo para ti, sino que es bueno para el colectivo. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, no que tú te vas a hacer rico haciendo aquello, no que te tienen que apoyar para que te ganes dinero o que el otro se lleve su dispendio. No, porque es bueno para la profesión. Esa es la clave del asunto. Si conseguimos convencer de que eso que tú haces es bueno para la profesión, recibirás apoyos. Y en ese sentido yo tengo que decir, y últimamente en estos últimos años casi te diría que más que antes, estoy encontrando más apoyos ahora que antes. Y gente que en su momento pues quizá no voy a decir que me había zancadilleado, pero tampoco que no me había apoyado. Hoy en día me están apoyando. Hoy en día están viendo que yo no estoy pretendiendo. Fíjate, como me estoy jubilando, no le puedo quitar el puesto a nadie. Ya no sienten que seas una amenaza. Efectivamente. Y entonces estoy encontrando una serie de apoyos importantes. Por lo tanto, yo creo que el que quiera emprender, primero, que tenga una, como digo, un proyecto, una idea que sea novedosa y que sea beneficiosa para el colectivo, no solo para sí. Exactamente. Después, que genere los suficientes lazos con la gente desde la amistad, sin hacerle la pelota a nadie, pero desde la honestidad, desde la claridad. Tampoco hay que tirarle por tierra a nadie, cada uno tiene su punto de vista. Y a partir de ahí, hacer entender a la gente que no necesitan los demás perder nada para apoyarte, sino que todos ganamos. Que el famoso win-win es una realidad desde la honestidad. Y eso es una realidad. O sea, que el emprendedor, si lleva esa parte bien trabajada, luego la parte técnica, empresarial, esa es fácil de llevar. Sí, porque aquello que no conozcas bien, buscas buenos asesores, tú vas aprendiendo poco a poco, pero la idea que eres tú quien la tiene y tiene que desarrollarla y tiene que madurarla, tú eres el protagonista y tienes que ponerte en valor para eso. Yo te iba a preguntar porque dieras una serie de consejos a la gente, a los más jóvenes, pero ya acabas de darlos. En ese sentido, yo creo que hay que comentar que en estos tiempos más que nunca, pues el gran espacio de desarrollo para el profesional fisioterapeuta está en el sector privado.
Sí. lamentablemente, por más que se quiera agrandar, digamos, la contratación, pues no se puede negar la evidencia, es lo que hay y eso está prácticamente cerrado o se abre con cuentagotas. Por lo tanto, nadie puede llamarse engaño jugando a la lotería de a ver si me toca un puesto de trabajo en este sitio, porque eso es dejar en manos de la suerte y en el pensamiento mágico la solución a tus problemas, ¿no? Y tus problemas, para solucionarlos, primero tú tienes que hacerte cargo de ellos y estar dispuesto a ir adelante. Por eso me parece muy interesante hablar con gente como tú, que desde el minuto uno, incluso en tiempos en los que sí que era muy fácil tener un trabajo así remunerado, de esos de para toda la vida, incluso en esos tiempos, y yo ahí me reflejo también mucho pues contigo, porque en ese sentido la trayectoria ha sido similar. También podía tomar una plaza en el hospital que yo quisiera de cualquier punto de España y sin embargo decidí que esa no era tampoco Exacto. mi vida y emprendí más o menos en proyectos similares, ¿no? Eh, y también un poco en tu experiencia, ya aprovechamos, porque claro, voy a hacer entrevistas a gente, a colegas de otros países. Tenemos la suerte, tú y yo, de conocer a gente en muy diversos lugares, nada más tenemos que tirar de teléfono, oye, fulanito en México, en Brasil, en Chile o en Argentina, y rápidamente te sale un colega con el que hablar y poder hacer una entrevista de este tipo, cosa que pienso hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, así brevemente, qué diferencias encuentras de los países que conoces y España el desarrollo de la actividad privada en fisioterapia? Es decir, el ejercicio liberal de la profesión. Bien, en ese sentido, en España tenemos una gran suerte. Y es que estamos, digamos, si ponemos a los países en una línea y en un lado los que tienen libertad máxima y pueden actuar como primera línea de consulta libre por parte de de la gente y en la otra los que están absolutamente dependientes de la pirámide de mando del doctor, el rehabilitador y tal, nosotros estaríamos en medio, en donde tenemos una ventaja, podemos actuar de forma privada sin ningún problema, podemos, no voy a decir hacerlo todo como podría hacer un médico en absoluto, pero sí que tenemos una gran libertad si estamos trabajando con el respeto a las banderas amarillas, las banderas rojas y poder derivar cuando hace falta, pero hay países donde eso no es posible. Entonces, ¿cómo hemos pasado? Pero ahí estábamos nosotros hace unos años, nada Uh más. -huh, uh -huh. No podíamos, y vamos, nos podía caer un puro, nos podía caer una denuncia, y ahora no. Pues yo les diría que hagan lo que nosotros hemos hecho, que es, eh, ahora no me sale la expresión, es por la fuerza de los hechos. O sea, Uh -huh, uh -huh. si Hechos tú consumados, por sí, los hechos hechos consumados. consumados, exacto. Si un fisioterapeuta ofrece sus servicios y la gente va, sale bien atendida, sale contenta y se arregla, poco a poco eso va generando cambios en los cuadros médicos que Uh dicen, hombre, pues esta gente está funcionando bien, voy a derivarles personas, aunque estén -huh. fuera del sistema. Y al Sí, menos así me sí. pasa. A mí me derivan médicos de primera instancia, o sea, de atención primaria, me Uh derivan -huh. pacientes en vez de Sí, mandarlos al sistema público. ¿Por qué? Pues sí, porque saben que lo vamos a resolver. Pero sí. entonces es muy importante. Lo que no puede hacer un fisioterapeuta que se dedique a la asistencia privada es actuar como se actúa en la pública. Uh -huh, Ojalá en la pública se actuase como se actúa en la privada, pero no es así. uh -huh, uh -huh. Por muchos motivos, limitación de tiempos, masificación, etcétera. Pero entonces tú te tienes que distinguir, tienes que hacer algo diferente y de alta eficacia. Da igual lo que sea. Yo no digo qué cosa es mejor que otra, Uh sino -huh. aquella que a ti te guste, con la que te sientas identificado. Mm, Explórala al máximo, como profesional, desarrollala al máximo y hazla impecablemente. Y haciendo eso, seguro que vas a tener éxito y vas a poder recibir pacientes y vivir de la privada. Ahora, si repites los tópicos de la asistencia pública, lo vas a tener mal. Si tienes miedo de que, ay, no voy a hacer no sé qué si no me lo manda un médico, pues lo tienes mal, te tienes que arriesgar.
Sí, o si sencillamente, aunque tengas libertad para hacerlo y sabes hacerlo, no te atreves a No hacerlo, te atreves a hacerlo, que eso efectivamente. es lo más O sea, grave, ¿no? por eso digo que los países donde tengan esta dificultad, que poco a Claro, poco vayan haciéndolo por la evidencia de los hechos sí. consumados. Y yo creo que también en los sitios como España y otros tantos países que conocemos, que sí hay un buen desarrollo de la actividad privada y hay una oferta de profesionales muy grande, aquellos que quieren entrar a, digamos, a ese espacio de desarrollo en lo privado, algunos yo sé que, digamos, manifiestan la queja de que ahora el sistema está muy saturado, ¿no? Comparado con hace no sé cuántos años. Y Sí, yo les digo, claro que está más saturado. No es que esté más saturado, es que hay más oferta profesional. Pero hace no sé cuántos años, cierto, había menos oferta de profesionales, pero había también muchos menos compradores del servicio. exacto, O sea, exacto. muchos menos ciudadanos conocían digamos, consumían fisioterapia. Por lo tanto, al final es una cuestión de oferta y demanda. Había muy pocos consumidores y había pues unos pocos ofertantes. Ahora puede haber muchos más ofertantes, pero es que hay muchísimos más consumidores. Muchísimos más, sí, sí. Entonces, que están ahí esperando a que tú ofrezcas tu servicio. Mira, hay una cosa, si me permites, Ginés, yo estoy ya en digamos, en los finales de mi vida profesional. Estoy ya con 65 años. Yo creo que no me jubilaré nunca, pero de alguna manera oficialmente ya me queda muy poquito. Entonces, cerré parte de mi trabajo en Barcelona y dejé solo un día de consulta nada más en Barcelona y el resto me puse un despacho en casa, que tengo espacio aquí donde me estáis viendo ahora, pues es un despacho donde me he montado en casa y donde puedo atender. Bien, en los alrededores de mi casa yo no tenía clientes ni pacientes ni nada, pero fíjate lo que es, no hace un año, no hace un año que estoy aquí, que haya abierto este espacio de trabajo y no he hecho ninguna publicidad. Y ahora podría vivir de mi trabajo aquí en mi casa. Mira, ¿Y eso por qué es? Porque un día a la frutera le dices, oye, pues si te duele la espalda, llámame, no hay problema. Y le haces a la frutera. Y otro día al panadero. Y cuando le has hecho a la frutera y al panadero, a los 10 días tienes 5 o 6 que son la hija, la vecina o la que va a comprarle al otro. Pero para que eso ocurra, ¿qué tienes que ocurrir? Que la frutera al panadero vamos a decir, arregles. Si les consigues arreglar, eso es la mejor publicidad que tú sí, sí, puedes sí, tener. sí. Y para arreglarles tienes que ser eficaz. Y para ser eficaz tienes que tener capacidad de trabajo diferencial. Y esa es la clave. Totalmente de acuerdo. Y mira, es un broche de oro para terminar esta entrevista, que no podemos hacerla más larga. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por tus experiencias, por contarnos aquí tu historia profesional y los consejos que has dado, porque sin duda a muchos les serán de mucha utilidad. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Ginés, por Hasta, haberme convidado y un saludo a todos los que nos escuchan. hasta Hasta pronto. pronto. Hasta la próxima. Nos veremos por Barcelona, Nos Madrid, veremos. quién sabe. Hasta luego. Chao. Chao.